¿Qué tal a todos chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la segunda parte de Tomb Raider King, el manga que estábamos viendo acerca de las reliquias misteriosas y el prota que había regresado en el tiempo, 15 años en el pasado para ser más exactos. Continuando con la historia, al día siguiente de todo lo que había pasado en el capítulo anterior, vemos como el prota había llevado a una casa de empeño la estatua de Buda que había conseguido de los tipos malos y una persona, el tesorero en este caso, le mencionaba al prota que era probable que esa estatua no valga más de 50.000 wons. Y que probablemente le era mejor para este ponerla de adorno en su casa que simplemente intentar venderla. El prota le mencionaba al hombre que este no creía que ese fuera el caso, a lo que el hombre le mencionaba al prota que creía que con un solo vistazo podía decirle que no había ninguna persona que esté dispuesta a comprar algo como eso. Seo se encontraba pensando que eso era bastante extraño, pues el bastardo de Park se encontraba actuando como si esa cosa valiera miles de millones, pero al final solamente se trataba de basura sin valor. Ya después de esto observamos como el prota había salido de la tienda y se encontraba caminando tranquilamente por las calles observando la estatua de Buda. Observando la pequeña estatua de Buda, el prota se mencionaba que él también sentía que esto valía algo, pero ¿acaso habrá sido alguna especie de error de su juicio por no poseer la reliquia del arcaísta? Inmediatamente, Seo se terminó percatando de una energía morada que provenía del interior de la estatua. Ante eso, una ventana emergente terminó apareciendo delante del prota dejándolo bastante sorprendido. El prota, observando lo que decía la ventana emergente, nos mencionaba lo siguiente: habilidad espía había sido activada, se detectaba una energía sospechosa que provenía del interior de la estatua de Buda. Seo entonces mencionaba que al parecer entonces sí había algo dentro de esta estatua, y rápidamente procedía a susurrar que estaba bien, ya lo había comprendido, por lo cual tenía que deshacer la ventana de estado o la ventana emergente de forma inmediata. Ya luego de eso, el prota comenzaba a agitar la pequeña estatua de Buda, escuchando cómo algo se movía en el interior de la misma, mencionando que entonces se trataba de eso, por lo cual sabía que no había forma de que Park Jung-tae haya estado tan perturbado por una estatua que simplemente valía 50.000 wons. Sacando inmediatamente la daga que también le había confiscado a Park Jung, el prota mencionaba que bueno, era momento de ver qué se encontraba ya dentro entonces. Y rápidamente, moviendo la daga a gran velocidad, el prota terminó partiendo esta última y descubriendo lo que se encontraba en el interior de la misma, todo esto siendo observado por una persona que se encontraba detrás del prota. Lo que se encontraba en el interior de la estatua resultó ser a primera vista un pequeño frasco con alguna especie de líquido en el interior del mismo. El prota, observando el tarro en el suelo, se mencionaba que si acaso no había visto algo como eso ya en el pasado, bueno, en el futuro. Y el chico, mientras lo sujetaba en su mano, se mencionaba que si acaso no era alguna especie de droga líquida. El prota se mencionaba que utilizaban eso para poner algunas gotas en el cigarrillo y luego fumarlo. Usualmente ese tipo de productos son malditamente caros. Actuando sospechosamente el prota mientras el chico lo observaba, se seguía mencionando que esos bastardos también eran parte del tráfico de drogas entonces. Seo mientras se encontraba caminando por las calles observando el frasco se mencionaba que ahora que lo pensaba, esos bastardos tenían cientos de piezas de arte y qué tal si todas ellas contenían estas drogas en su interior. Ocurriéndosele una brillante idea, el prota decidió llamar a su hermano, el mismo que lo había sacado de la cárcel la noche anterior, el cual era detective. El prota en eso, mientras se encontraba poniéndose el sol, le preguntaba que si acaso la recompensa por denunciar el tráfico de drogas se encontraba alrededor de unos 100 millones de wons. Ya más tarde en ese mismo día observamos a la anterior jefa del prota, la cual se encontraba hablando por teléfono con una persona y le mencionaba que ese no era el caso, llamándolo señor presidente. Y esta le aseguraba que las cosas se encontraban un poco más lentas y no eran porque simplemente no tenían la mercancía lista, pues ella le había comentado anteriormente que iba a mantener un perfil bajo por un tiempo, ya que de algún modo empezaban a sospechar de que se encontraban siendo vigilados. Y a pesar de que no se escucha la persona con la cual se encontraba hablando, esta última terminaba con una cara de desagrado, al parecer se encontraba siendo regañada o le estaban gritando por teléfono. La mujer ante todo esto, con una actitud sumisa, procedía a mencionar que se disculpaba con este por todo lo que había sucedido y que ella se encargaría de contactarlo nuevamente en breve. Claro, y una vez que terminó de colgar la llamada, la mujer terminó sacando sus verdaderos colores, insultando, llamándolo viejo bastardo apestoso, y preguntaba que por qué tendría la intención de quedarse con todo el dinero para ella sabiendo lo peligroso que es este. Además de todo ello, la mujer esperaba que cuando este muriese se terminase pudriendo en el inframundo. Bueno, sí, lo dijo feo, pero así. En eso, la jefa de la empresa observa llegar a su hermano acompañado de dos personas y sin percatarse muy bien de la situación e incluso que su hermano se encontraba esposado, le preguntaba a este que dónde carajos se encontraban metidos y que si acaso ya habían recuperado la pequeña estatua de Buda. Su hermano inmediatamente comenzaba a mencionarle que habían sido descubiertos y estaban completamente jodidos, dejando a la mujer sorprendida preguntándole qué diablos se encontraba pasando ahora mismo. En eso, el hermano del prota, mientras le mostraba su placa de detective a la mujer, le mencionaba que habían recibido un reporte de que ellos, además de estar contrabandeando con drogas, también se encontraban distribuyéndolas por toda la ciudad.
La mujer, haciéndose la despistada, procedía a preguntar que a qué se refería con drogas, ya que ellos solamente trabajaban con piezas de arte, y solamente eran ciudadanos que respetaban las leyes. En eso el detective mostraba el frasco con el líquido que el prota había encontrado anteriormente y le preguntaba a la mujer que por qué ellos, los criminales, siempre decían la misma mierda cuando eran atrapados con las manos en la masa, afirmando inmediatamente que eso era realmente sorprendente. Era como si simplemente se encontraran practicando únicamente esas frases. El hombre continuaba mencionándole a la mujer que también habían recolectado algunas pruebas en el camino. Dejando a la mujer sin palabras, el detective le mencionaba que también sabían que no era lo único que tenían, preguntándole directamente a la mujer que si acaso no tenía más de eso en su depósito. ¿Acaso se encontraba en lo correcto o no? Ante esto, la mujer, mordiéndose el labio con furia, se preguntaba si acaso esos bastardos también sabían dónde se encontraban los dispositivos localizados en Gyeonggi-do. Pero a pesar de todo esto, las cosas se encontraban bien. Las salas de almacenamiento de los dispositivos tenían códigos de acceso en todas ellas, por lo cual no sería fácil acceder. Encarando al detective, la mujer le mencionaba que no tenía ni la más mínima idea de lo que se encontraba hablando, y si no tenía ninguna evidencia sólida, entonces no tenía que poner falsos cargos a gente inocente. La mujer continuaba mencionando que solo porque era de la policía no significaba que tuviese el derecho de entrometerse en los negocios de otras personas. El detective, levantando un radio en ese momento, procede a escucharse en toda la habitación como una persona al otro lado del radio mencionaba que todas las piezas de artes de Go habían sido encontradas dentro de una galería de artes en Hwangsinghyo, y todas habían sido comprobadas, encontrando drogas en todas y cada una de ellas. Momentos después observamos cómo la mujer se encontraba ya con las esposas puestas y procedía a gritar que tenían que esperar un segundo, preguntándole si acaso ellos habían abierto sus salas de almacenamiento. La mujer le gritaba al detective que eso era completamente imposible, pues todas las salas poseían códigos de acceso completamente distintos. Sonriéndole, el detective le mencionaba que ésta se encontraba en lo cierto, pero ellos tenían sus propios métodos. El detective continuaba mencionando mientras observamos al prota que se encontraba acompañado de algunos policías que al parecer era bastante bueno que tuviesen algunas personas cooperando desde el interior. En eso, observamos lo que estaba haciendo el prota y rápidamente uno de los oficiales lo llamaba estudiante Jo Geon y le mencionaba que al parecer había una sala de almacenamiento que aún no había sido abierta, a lo que el prota le preguntaba que si acaso era así. Mientras el prota se encontraba cerca del panel para abrir la puerta, el oficial detrás de este le mencionaba que realmente se encontraba seriamente sorprendido, pues ¿cómo era este capaz de abrir todas las puertas con tanta facilidad? A lo que Seo Geo le mencionaba al policía que solamente tenía buena memoria. El chico nos comienza a narrar que era cierto que tenía una memoria excepcional y que se podría considerar uno de sus únicos talentos verdaderos, y al parecer era a causa de esa habilidad que Park Hyun-ho quería utilizarlo al prota en su vida futura. Pues cuando este había trabajado en ese depósito tuvo un momento difícil al principio por cada sala de almacenamiento que tenía códigos de accesos distintos, y en ese tiempo al prota le terminaron dando los códigos de acceso de todas y cada una de estas salas porque al parecer no les parecía para nada sospechoso. Y como al prota le parecía bastante molesto tener que estar comprobando los códigos una y otra vez, lo único que hizo fue simplemente memorizárselo todos y cada uno de ellos. Seojo en ese momento, ya en el presente, se mencionaba que nunca se había dado cuenta de lo útil que le serían y que todo estaba yendo según lo que este había planeado. Sonriendo mientras observaba a los oficiales, el prota se mencionaba que también iba a obtener su recompensa de dinero y lo que significaba que finalmente tendría algunos fondos suficientes. Y con esto sería más que capaz de comenzar a recolectar las reliquias tan pronto como sea posible. Por otro lado, el oficial se encontraba un poco furioso mencionando que solamente tenía que mirar eso, había más drogas de esas esparcidas por toda la habitación. Su compañero oficial comenzaba a mencionar que esos malditos bastardos eran realmente engreídos. Felicitando al prota, el oficial le mencionaba al chico que como estudiante había realizado una buena acción, a lo que el prota rápidamente le mencionaba que estaba feliz con haber sido de ayuda. Pero en eso el prota les mencionaba que si acaso podía pedirles un favor. De regreso con el detective, observamos cómo mientras se llevaban a la mujer que gritaba que eso no tenía ningún tipo de sentido y que tenían que soltarla y quitarle las manos de encima, el hombre se encontraba hablando por teléfono con el prota preguntándole de qué quería hablar con este. El detective entonces procedió a llamar al prota pequeño ayudante y le preguntaba a este último qué era lo que quería, a lo que rápidamente procedió a detener a sus compañeros mencionándole que tenían que esperar un segundo. Mostrándole su celular a la mujer, el detective le mencionaba que su pequeño ayudante decía que quería hablar con ella. En ese momento y sin titubear, el prota la llamaba tía y le mencionaba que por eso esta debió de haberlo tratado mucho mejor cuando trabajaba para ella. Y que ya que el prota hacía su trabajo bien, entonces ¿por qué ella no le pagaba por esto? La mujer inmediatamente reconocía la voz y mientras gritaba el nombre del prota le mencionaba que todo esto era culpa de él. Sonriendo mientras se encontraba hablando por teléfono, el prota le mencionaba que sabía que en serio debería de cambiar sus códigos de acceso cada 6 meses o algo así. Pero ya con esto dicho solamente le quedaba decirle que tenía que disfrutar su tiempo en prisión.
Sorprendida, la mujer le preguntaba al prota que qué era lo que acababa de decir. Y mientras los oficiales continuaban escoltando a la mujer, esta furiosa le gritaba al prota que tenía que joderse y que ésta se encargaría de acabar con él, preguntándole que si acaso se encontraba escuchándola. Incluso al final le gritaba al prota llamándolo bastardo que si acaso de esa forma era que éste le iba a pagar a ella. Ya un poco más tarde observamos cómo el prota se encontraba caminando por un callejón en solitario y procedía a mencionar en voz alta que eso había sido bastante refrescante. Inmediatamente algunos mensajes terminaron llegando al teléfono del prota, tratándose de nada más y nada menos que su hermano, el cual le mencionaba al prota que lo había hecho bastante bien y que se encontraba muy orgulloso de este. Al mismo tiempo otro mensaje le mencionaba que pronto recibiría su recompensa y al mismo tiempo le mencionaba que era una recompensa justa por su trabajo y por sus labores. En eso un tercer mensaje de su hermano terminó llegando al prota, el cual le mencionaba que más le valía que tuviese que tener cuidado al gastar ese dinero, preguntándole que si acaso ya había aprendido a cómo utilizar dinero sabiamente. El prota simplemente le respondía a su hermano que todo estaba bien, por lo cual no debería de preocuparse. Continuando con esto, observando su celular, el prota mencionaba que siempre se preocupaba un poco demasiado por él. Guardando su celular mientras caminaba, procedía a mencionar que ni siquiera era necesario que se preocupara por él, ya que tenía fondos iniciales y ahora podía comenzar la búsqueda de tumbas. Algo furioso, Seo Ho se mencionaba que iba a encontrar las reliquias antes que el bastardo de Kwon Tae-ho, mencionándose que este hombre solamente tenía que esperarlo. Inmediatamente el prota terminó percatándose de algo y mientras se acercaba a un mirador se preguntaba el prota que a dónde se había ido su casa, observando cómo lo que parecía ser un gran sumidero comenzaba a alzarse. El prota comenzó a mencionarnos que el apartamento donde este vivía se encontraba ahora mismo cubierto por una gran tumba, y que esa definitivamente era una tumba hecha por una reliquia. Un grupo de personas se encontraban reunidas y mientras una mujer lloraba preguntando qué era lo que había sucedido, algunos hombres detrás de esta se encontraban peleando, preguntándose por qué se encontraban empujándose, a lo que el otro le respondía que cuándo lo había empujado. Por otro lado, una mujer con su bebé le mencionaba a los demás que tenían que calmarse ya que su bebé estaba llorando por culpa de ellos, a lo que un hombre le respondía directamente a la mujer que si acaso estaba pidiendo que se calmaran en ese tipo de situación. Por otro lado, un anciano le gritaba a un militar mencionándole que tenía que decirle qué era lo que estaba pasando ahora mismo, a lo que el militar le mencionaba que por favor tenía que calmarse un poco. El prota, observando todo el alboroto y el escándalo, inmediatamente decidió retirarse del sitio. Y mientras se alejaba se mencionaba que no era para nada sorprendente, pues era natural que todos entrasen en pánico ante esta situación. Las reliquias y las tumbas contenían enormes poderes, debido a eso causaban grandes disturbios. Seo Ho nos comienza a mencionar que ahora que lo pensaba un poco recordaba que había recibido una llamada de su compañero de cuarto a esa misma hora. Y este le había comentado al prota que el apartamento había desaparecido, preguntándole qué era lo que este iba a hacer a partir de ahora. Seo Ho nos continúa mencionando que en ese momento él no sabía lo que estaba pasando porque todavía seguía trabajando para Park Yong-ho, y para cuando este había terminado de trabajar y regresó a su casa había vuelto todo a la normalidad. En ese caso, eso significaba que alguien pudo derrotar la tumba antes de que este llegara para entonces. Y en eso, mientras se ponía a analizar a todas las personas, se mencionaba que eso significaba que había una persona responsable de eso y debería de estar por allí en algún lado. No podía perder en contra de una persona por esa reliquia que podría ser suya. Es entonces que el prota se percataba de algo cuando una persona gritaba que por favor no tenían que dispararle. Y mientras el militar apuntaba al civil con su arma le mencionaba "This is American". Mientras que el prota se encontraba pensando que esa voz la podía reconocer, se trataba de la voz de su compañero de cuarto, Kim Dong-hyun. El militar, algo furioso y nervioso, le gritaba que tenía que guardar silencio y le preguntaba que si acaso eso era una broma. Le mencionaba también al chico que tenía que dejar de hacer tantas preguntas y meterse en tantas cosas y tenía que quedarse en donde estaba. Pero algo que no se esperaba este militar era que un simple civil terminase pateándolo tan fuerte en el mentón que lo terminaría dejando desmayado tirado en el suelo, delante de la multitud de personas que se encontraban allí presente. El amigo del prota al observarlo se encontraba algo sorprendido, mientras que el prota le mencionaba que cómo se atrevía a apuntar con un arma a un civil. Inmediatamente Seo Ho, sonriéndole a su compañero de piso, le mencionaba que había pasado un buen tiempo, a lo que el chico se encontraba algo sorprendido, susurrando que a qué se refería con que había pasado mucho tiempo. El prota entonces le mencionaba que no había cambiado en nada llamándolo grandulón. Retomando la conciencia y mientras intentaba levantarse, el militar se encontraba tosiendo, mientras que el prota le preguntaba que si acaso había recuperado el juicio. Limpiándose la cara, el militar se disculpaba con el prota y le mencionaba al chico que este había perdido su temperamento, claro, como si eso pasara en la vida real. Golpeas a un militar y para cuando se levanta termina dejándote como un colador. Pero bueno. El prota, regañando al militar, le mencionaba que sin importar lo que estuviese sucediendo tenía que explicar la situación y le preguntaba directamente a este por qué los militares se encontraban allí.
Cuando el militar intentaba explicarle la situación al prota, este último lo termina interrumpiendo y le mencionaba que si acaso los asuntos internos en la ciudad no eran manejados simplemente por la policía. Analizando toda la situación, el prota se mencionaba que algo iba mal, preguntándose por qué habían mandado a tantos soldados. Seojo le preguntó directamente al militar que si acaso estaban intentando entrar a la tumba que se encontraba allí, a lo que el militar le mencionaba al prota que eso era información clasificada. Sin darle mayor importancia al asunto y desviando la mirada, el prota se mencionaba que no necesitaba saber la razón, pues todo lo que sabía era que el gobierno podría estar en su contra o ser su rival, y se preguntaba si acaso su país ya sabía acerca de la existencia de las reliquias. Inmediatamente, con una actitud autoritaria, el prota le mencionaba al militar que tenía que dejar de joderlo y que él era uno de los residentes de los edificios que se encontraban siendo afectados, así que tenía el derecho de saber lo que estaba pasando. Necesitaba saber por qué los militares se encontraban allí y con armas en posesión. Y ante el silencio del militar, el prota le mencionaba que al parecer no estaba entendiendo la situación en la cual se encontraba y que éste se encontraba cometiendo a su vez un gran error. El prota continuó amenazando al militar mencionándole que si acaso este no sabía que podía reportarlo con las autoridades por haber apuntado a un civil con su arma. Y mientras el militar se encontraba preocupado, el prota le mencionaba que tenía que dejar de hacer la situación cada vez más peor de lo necesario. Solamente quería saber las razones y nada más. Soltando la sopa, el militar le mencionaba al prota que bueno, ellos estaban intentando explorar esa cosa de allí y excavar el contenido que se encontraba en el interior de la misma, por lo cual estos no necesitaban preocuparse como civiles, ya que por mucho peligro que se presente, se asegurarían de que el área se encontrase completamente bien para ellos. Ante esta respuesta, el prota se encontraba pensando que entonces iban a hacer una exploración y eso era imposible abrir una tumba de esa forma. Inmediatamente el militar comenzaba a mencionarle al prota que incluso habían traído a expertos del extranjero, así que tenían que asegurarse de que todo iba a salir bien para ellos. Al escuchar estas palabras, el prota, emocionándose un poco, se mencionaba que realmente eran expertos del extranjero. Ahora todo tenía sentido para este. El prota inmediatamente con una sonrisa le mencionaba al militar que bueno, ahora sí se podía sentir más seguro ya que le habían dicho lo que estaba pasando. Inmediatamente el prota decidió retirarse y le mencionaba al militar que tenían que seguir haciendo su buen trabajo y tenía que cuidarse, a lo que este último simplemente decidió agradecerle al prota. Por otro lado, el compañero de habitación del prota terminó acercándose a este y le preguntaba que si acaso habían terminado de hablar, preguntándole al prota qué era lo que le había dicho. Sin darle detalles a su compañero de habitación, el prota le mencionaba que no tenía que hacer nada y quedarse ahí, dejando al chico completamente sorprendido y al mismo tiempo sin saber qué era lo que estaba sucediendo mientras el prota comenzaba a retirarse. Al observar al prota a la distancia, el chico comenzaba a gritarle al prota, pero este último no le prestaba la más mínima atención, a lo que entonces el chico mencionaba en voz alta que estaba actuando un poco extraño ese día. Vemos como en donde se encontraba la tumba se encontraba reunido un gran grupo de militares y vemos a una persona que se encontraba parada allí observando a los militares, para eventualmente terminar sacando su celular, y mencionaba que si acaso estaban seguros de que el gobierno coreano todavía no sabía acerca de la existencia de las tumbas. Esta chica tiene por nombre Linda Walker, es un agente de la CIA americana. Su contacto por teléfono le mencionaba a la chica que estaba completamente seguro, preguntándole por qué seguía preguntando ese tipo de cosas. La chica rápidamente le mencionaba que bueno, era porque la cantidad de soldados que se encontraban presentes allí no tenía ningún tipo de sentido. A lo que su contacto por celular le mencionaba que lo más probable era que intentaran ayudarlo en todo lo posible, y en cualquier caso no tenía que preguntar esas cosas en público, porque habían personas que podían hablar inglés. El contacto por teléfono le mencionaba a la chica que cómo iba el progreso de la misión, a lo que ésta le respondía que los explosivos estallarían pronto, y esto estaba progresando fluidamente. La persona por teléfono terminó mencionándole que entonces tenía que asegurarse de estar concentrada hasta el final, e investigar la tumba cuidadosamente y si era posible obtener la reliquia también. A lo que la chica rápidamente captó la orden e inmediatamente una persona terminó acercándose a ella mencionándole que hacía una buena noche. Estos dos personajes al parecer se conocían, pues la chica cuando intentaba decir su nombre, el hombre la interrumpía y le mencionaba que por qué se encontraba tan sorprendida. El hombre resultaba ser Abe Kiyoshi y era un miembro del equipo de excavación japonesa. El hombre con una sonrisa le mencionaba a la mujer que para él era lo más natural estar ahí, preguntándole si acaso no lo creía. Y eso era normal ya que eran países vecinos, pero ella, que se encontraba siendo de América, había hecho un largo recorrido simplemente para llegar allí. El chico le continuaba mencionando, sacando de sus casillas a la chica, que ellos simplemente eran excelentes para llevar a cabo sus misiones de robos. La mujer rápidamente le respondía que simplemente estaban recuperando las reliquias para llevarlas a la Asociación Internacional de Policías, o sea, la Interpol. Y continuaba mencionando que sus misiones principales eran hacer experimentos seguros con esas reliquias. El japonés inmediatamente le mencionaba que eso era rico y que si iban a ir con esa declaración, entonces ellos también podían pedir la reliquia para ellos también poder hacer esos experimentos seguros, ¿verdad? Ya que todos sabían que ellos no permitirían algo como eso.
La americana entonces le mencionaba al japonés que por qué deberían de confiar en sus palabras. El japonés inmediatamente le respondía a la americana que bueno, no tenía mayor importancia ya que los dos se encontraban haciendo lo mismo en ese instante, por lo cual no tenía mayor sentido continuar con la discusión, pero podía garantizar que la reliquia sería para Japón y no para América. La americana le mencionaba que este parecía bastante confiado y que el resultado lo verían sobre la marcha. Por otro lado, observamos cómo el prota se encontraba a la distancia espiándolos y se preguntaba qué era eso. Estaban sobresaliendo muchísimo, realmente eran excavadores de tumbas y no son de la CIA americana y el otro es del equipo de excavación de Japón. Realmente el prota no le había tomado prácticamente nada a descubrir a estos dos personajes. Se nos comienza a mencionar que aunque las tumbas habían empezado a aparecer alrededor del mundo, la existencia de las reliquias y las tumbas fueron percibidas como una especie de presagios. Pues en ese tiempo habían algunas personas que habían empezado a darse cuenta del verdadero significado detrás de las excavaciones de esas reliquias. Y entre esos países los primeros en darse cuenta fueron los americanos y los japoneses, los cuales habían empezado a hacer investigaciones clasificadas para estas reliquias, llevándose las que eran encontradas en otros países como motivo de investigación. Algo furioso el prota se mencionaba que esos bastardos los retaba a que intentasen llevarse la reliquia esta vez, la reliquia que le pertenecería a él ahora. Seo, que continuaba observándolo, se mencionaba que por qué se encontraban parados allí, si acaso no faltaba poco tiempo, y esperaba que habían dicho que iban a hacer explotar la tumba y estaban esperando a que eso pasara primero. Sonriendo por toda la información que acababa de recolectar en tan poco tiempo, Seo procedió a marcharse mientras se mencionaba que entonces ellos simplemente eran pequeños principiantes. Y terminando por llegar a un sitio en específico, el prota se mencionaba que entonces él iba a tomar la delantera, mientras observamos lo que parecen ser unos escritos en el suelo. Sonriendo el prota mencionaba que entonces allí se encontraba y se nos menciona que estas runas tienen por nombre glifos de tumbas. Se nos continúa mencionando que las reliquias son grandiosas entidades que les gusta introducirse de esta manera y esperan a ser notadas por el mundo. El prota incluso se mencionaba que esto era como si ellas creyeran que eran protagonistas principales en un mundo de fantasía, o acaso solamente estaban buscando algo de atención. Vemos que el prota no había llegado solo, pues varias personas se encontraban reunidas alrededor de este y preguntaban qué era lo que estaba pasando y que eso era bastante inquietante. Seo nos continuaba narrando que si era capaz de descifrar esos glifos, entonces sabría dónde se encontraba la entrada de la tumba y qué tipo de trampas se encontraban en la misma. Prácticamente te decía todo acerca de la misma con detalles. Tocando las runas, el prota se mencionaba que podía suponer que consideraba esto como una trampa, ya que la mayoría de la gente no podía descifrarlo correctamente. Pero a diferencia de todos los demás, él era capaz de poder descifrarlos correctamente. Mientras un pequeño brillo morado emanaba de las runas, el prota se mencionaba que estaba bien, ya sabía dónde se encontraba la entrada. Inmediatamente algunas ventanas emergentes terminaron apareciendo delante del prota. La primera ventana emergente mencionaba descifrador seccional, se había desbloqueado el título y por lo tanto se había descubierto una nueva habilidad. Otra ventana emergente le mencionaba al prota que había desbloqueado la habilidad básica de saqueador de tumbas lingüístico de rango F. La tercera ventana emergente nos mencionaba que lingüístico, la habilidad de rango F, podía ser entendida, aprendida y conceptualizarse de cualquier idioma. Incluso con esta podía escuchar las voces de las reliquias y podía comunicarse con ellas. Tenía un gran control sobre el descifrado de glifos rúnicos, por lo cual era una habilidad bastante útil a pesar de su rango. La última ventana emergente le mencionaba al prota las habilidades básicas de saqueador de tumba que este poseía ahora mismo. Y como era costumbre para el prota, agitando su mano le mencionaba que bastaba de eso, por favor tenía que quitar esa pantalla de su cara pues no lo dejaba ver nada. Y mientras el prota seguía agitando su mano como un maniático, se mencionaba que necesitaba desbloquear dos habilidades más, mientras que a la distancia una persona lo observaba y se encontraba algo sorprendido y confundido. Cambiando de escena nos encontramos en lo que parece ser la orilla de un lago o desagüe y en el mismo observamos que también se habían presentado una especie de grabado de runa. El prota, que ya había llegado hasta el sitio, se mencionaba que entonces se encontraba allí, y mientras sonreía mencionaba que bien, era hora de comenzar con la operación. Y al momento en el que el prota había impactado con su daga las runas, observamos cómo en el sitio se había hecho presente una enorme cantidad de luz y brillo dorado. Observando que el prota había comenzado a destruir la runa, inmediatamente una ventana emergente terminó apareciendo delante del chico, dejándolo un poco impresionado. La ventana emergente advertía al prota mencionándole que se había detectado una intensa aura que se encontraba yendo hacia él. De forma inmediata el pilar comenzaba a destruirse y fue el momento en el cual habíamos visto aquella enorme cantidad de luz que se había desplegado hacia el cielo. Y en eso tanto la americana como el japonés se habían percatado de esto, preguntándose qué demonios estaba pasando. Fue hasta que un agente de América terminó acercándose a la chica y le mencionaba que al parecer la entrada a la tumba había sido abierta.
El japonés, entendiendo lo que estaba hablando, mencionaba que entonces la entrada se encontraba por donde estaba esa luz, comenzando a correr, y la chica detrás de este también comenzaba a correr mencionándole que tenía que esperar. El japonés rápidamente procedió a mencionarle al coreano militar que tenía que quedarse allí, advirtiéndoles de que una segunda explosión podría ocurrir, así que tenían que estar allí para asegurarse de que los civiles no terminaran acercándose preguntándoles si acaso le había entendido. En eso, antes de esperar a que el militar le respondiera, el hombre terminó corriendo y la americana detrás de este le mencionaba que resultaba ser tan mentiroso como de costumbre. Corriendo a toda velocidad, el hombre le mencionaba a la chica que si ellos se interferían en su trabajo, entonces se complicarían las cosas y ya sabían lo que pasaría después de eso. Por eso le había echado una pequeña mentira culposa. Luego de ello, observamos cómo ambos personajes terminaron llegando al sitio, observando así como se había formado un cráter y el pilar de luz seguía emanándose hacia el cielo. Intentando asomarse un poco para observar el sitio, el hombre procedía a mencionar mientras maldecía que eso era demasiado brillante como para poder llegar a ver el fondo. Por otro lado, la americana había tomado una piedra y decidió arrojarla hacia el fondo, a lo que el japonés inmediatamente respondía que al parecer había algo de agua al fondo. La chica le mencionaba que a pesar de eso parecía que era bastante profundo, pero el japonés inmediatamente se terminó arrojando al sitio mencionando que en ese caso él tenía que ir primero, causando que la chica le gritara que tenía que esperar por un momento. En el interior de la tumba observamos cómo el prota se encontraba caminando a oscuras mientras que llevaba su mano colocada en una de las paredes para no perderse. Rápidamente el prota se percató de la presencia de dos personas que habían llegado al sitio, pues inmediatamente escuchó el sonido del agua y se mencionaba que entonces esos idiotas de verdad se encontraban persiguiéndolo. El prota en ese momento, comenzando a manipular las runas o a activar algunas runas, procedía a mencionar que entonces tenía que darle algo de tiempo difícil a ambos. En eso vemos como todas las paredes poseían runas y el prota mencionaba que estaba bien que activara algunas de las trampas. El japonés, saliendo del agua, procedía a salir tosiendo mientras mencionaba que se trataba de nada más y nada menos que aguas residuales. El hombre, observando hacia su derecha, podía ver cómo la mujer se encontraba allí y ésta le mencionaba que no tenía que molestarse en planear nada, pues al parecer la inteligencia no era su fuerte. En ese instante, un fuerte ruido terminó llamando la atención de las dos personas que se encontraban allí. La chica, intentando alumbrar con su linterna, procedía a mencionar que qué había sido ese sonido de hace un momento. A lo que el japonés, que ya se había levantado, le mencionaba a la chica que sonaba como que si eso se estuviese acercando, a lo que rápidamente ambos se percataron de lo que era. Parecía ser una fuerte corriente de agua que se acercaba a gran velocidad hacia ellos. Mientras se encontraban corriendo, el japonés preguntaba qué demonios se encontraba pasando, mientras que la americana preguntaba de dónde había venido toda esa agua. Sin poder hacer más, ambos terminaron siendo engullidos por el agua y terminaron siendo arrastrados por la corriente, mientras que el prota simplemente se encontraba estoico parado en su posición mencionando que ya lo había encontrado. Llegando a una habitación bastante amplia e iluminada, el prota, inmediatamente observando su puñal, mencionaba en voz alta que ahora solamente tenía eso, por lo cual suponía que era lo único que podía utilizar. Inmediatamente el prota terminó arrojando la daga o la reliquia que poseía hacia el estanque, del cual inmediatamente comenzó a emerger una gran serpiente. Este, inmediatamente observando al prota, preguntaba qué pobre alma dejaba caer su arma. Abriendo su boca, la serpiente, mientras mostraba dos armas prácticamente idénticas, le mencionaba al prota que tenía que responder, entre una daga de oro y la otra de plata, cuál de las dos era la que éste poseía. Sonriendo en ese momento, el prota mencionaba que era una pregunta bastante fácil. El prota nos comienza a narrar que la reliquia de esa tumba se llama el hacha de oro y plata, y está basada en un famoso cuento, que se origina de la fábula de Esopo, el honesto talador. El prota se encontraba pensando que esa historia también es muy conocida en otros países también, así que por esta razón extranjeros pudieron fácilmente completar esa prueba. Pero ahora mismo para ellos era demasiado tarde, pues esa reliquia le pertenecía. Procediendo a hablar, el prota le mencionaba que ninguna de las dos era la suya. La serpiente rápidamente terminó cerrando su boca y mientras actuaba un poco sorprendida, volviendo a abrir su boca, le mencionaba al prota que si entonces esa daga que se encontraba sacando era la suya. El prota ante esto se mencionaba que sí, esa era su arma, pero si respondía de esa manera solamente recibiría su alma original, sino que también el hacha de oro y plata de la misma forma. Ante todo esto, el prota se mencionaba que aún así podía haber un tercer camino. El prota rápidamente le hablaba a la serpiente y le preguntaba que si acaso podía revisar para ver si esa verdaderamente era su arma, a lo que la serpiente le respondía al chico que claro que podía. Acercando su boca al prota para que éste tomara la daga, vemos como el prota rápidamente había tomado la daga y en un instante terminó cortando parte de la boca de la serpiente, dejándola sorprendida. Ante todo esto y tirándose hacia un lado, la serpiente le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, por qué estaba haciendo eso cuando estaba cerca de completar su prueba. Sonriéndole, el prota le mencionaba a la serpiente que tenía que guardar silencio, ya que este nunca había confiado en sus reliquias.
El prota le mencionaba a la serpiente que incluso si pasaba esa prueba no había garantía de que la recompensa no fuese algo más que un arma simplemente normal. Por eso él consideraba que las reliquias siempre seguían siendo las mismas. Y con esto se refiere al hecho de que siempre están haciendo los mismos planes. El prota entonces le preguntaba a la serpiente que quién le podría asegurar que lo que le iba a entregar no lo convertiría en un asesino psicópata. Algo confundida, la serpiente le preguntaba al prota cómo un simple humano como él sabía algo acerca de esto. Seojo, recordando el futuro, procedía a mencionar que la verdad era que el dueño original de las hachas de oro y plata se había convertido en un asesino serial. Y la cantidad de personas que habían perdido la vida gracias a esa reliquia eran completamente innumerables. Sonriendo, el prota le mencionaba a la serpiente que si acaso estaba planeando entregarle una reliquia farsa que había sido imbuida con una maldición. Eso era bastante irónico, ya que el propósito de esa prueba era sobre la honestidad. Comenzando a prepararse para moverse, el prota, sin dejar que la serpiente pudiese notar sus movimientos, terminó acercándose rápidamente a esta y terminó incrustando su daga en el lomo de la serpiente, causándole un enorme dolor a la misma, mientras que con una mirada de furia le mencionaba que tenía que sufrir por sus actos y pecados, llamándola así reliquia. El prota nos comienza a narrar que después de navegar con éxito por una tumba llena de trampas, si eres capaz de pasar la prueba de la reliquia te recompensarán con la reliquia. Y esto solamente si completabas las pruebas y superabas las adversidades. La reliquia otorgaba varias habilidades al usuario poseedor. Y después de esto, la reliquia y el usuario estarían unidos con una relación mutua. Y esto es como se piensa que debería de ser la relación normal entre una reliquia y un humano. Mas sin embargo, la verdadera realidad es que las reliquias siempre han odiado a los humanos, y su propósito es traerle daños y hacerle males a ellos. Y esto es así ya que después de pasar mucho tiempo con una reliquia, los humanos eventualmente empezarán a sufrir una enfermedad. Y debido a esto, los usuarios con reliquias poseen reliquias de curación que tienen mucho poder y autoridad. Y esta resultó también una de las razones más importantes por las cuales el prota había decidido y aprovechado trabajar con el Seo-won. Así que con eso en cuenta, el prota se mencionaba mientras seguía apuñalando a la serpiente que no necesitaba esas tan llamadas relaciones mutuas con esas malditas reliquias. Mientras se encontraba gritando, la serpiente le mencionaba al prota que eso le dolía, maldiciéndolo en el proceso. Entonces, con una actitud despiadada, el prota le mencionaba a la serpiente que tenían que ver cuánto podía resistir, mencionándole que este afirmaría su dominio y lo obligaría a someterse ante él. Bueno, chicos y chicas, espero hayan disfrutado de este video. Realmente está bastante bueno este manga. Como les dije en un principio, el inicio es bastante lento, pero luego agarra forma. Es algo así como el de Subaru. Y recuerden que si les ha gustado el video, por favor déjenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo para el algoritmo de este video. También quiero recordarles que si han llegado hasta esta parte del video, por favor déjenme acá abajo en los comentarios la frase serpiente blanca, ya que solo así sabré que has llegado hasta esta parte del video y al mismo tiempo estarás participando por los saludos en el próximo video. Y ahora sí, chicos, sin más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.